Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de Luces y Perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bienvenidos a la meditación bíblica en tiempo de luces y perfecciones. El reino de Dios, la realidad de lo invisible. Sí, el reino de Dios. Hoy nos detenemos un momento en el tiempo para hablar de algo que no es de este tiempo. Muchos buscan imperios, poder, fama o estabilidad en lo que ven. Pero hoy hablamos de un reino que se establece en el corazón y se manifiesta en la eternidad. En Mateo 4:17, el maestro dice que desde entonces comenzó a predicar y a decirnos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no es una ubicación geográfica, es una persona. Donde está el rey, ahí está el reino. Jesús no dijo que vendría en siglos, dijo que ya se había acercado. Adelante. Comencemos con esta meditación. El reino de Dios es este gobierno, es el gobierno soberano de Dios. Es su gobierno, su soberanía, su autoridad eterna sobre su creación. Establecido, claro, en la tierra y materializado en la persona de nuestro amado Cristo Jesús. No es un territorio físico como quisiéramos ver de la época medieval, sino es una realidad espiritual e incluso futura que debe de transformar nuestros corazones. Se caracteriza por la justicia, la paz y el gozo de Dios hecho una realidad en nuestra vida cotidiana. Jesús anunció que este reino está cerca y se manifestó a través de su preciosa venida. El concepto del reino de Dios no aparece como una frase hecha, es una realidad que tenemos que construir con esta disposición para que la obra que comenzó el Espíritu de Dios en nuestras vidas se perfeccione hasta la venida de nuestro amado Cristo Jesús. Se va a manifestar con ese gobierno de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Por supuesto, porque somos parte de su creación.
Y en el Antiguo Testamento, el reino de Dios es este gobierno soberano sobre su creación, pero también sobre el naciente pueblo de Israel. Por supuesto, se va a desarrollar a través de varias etapas claves. ¿Qué significa el reino de Dios? En la Biblia, el reino significa dominio, gobierno y esa autoridad real del soberano, que es el Dios, que es espíritu, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este reino de Dios significa que su señorío absoluto es sobre nuestras vidas, sobre nuestro ambiente, sobre toda su creación. Su voluntad se debe de establecer en nuestras vidas, en nuestra propia tierra. Su justicia, su paz, su verdad, como muestras de que Él es el que gobierna nuestra realidad. La salvación y la restauración son el propósito del reino de Dios para la humanidad. El Salmo 103, 19 nos confirma que Él es el Rey eterno. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él es el Rey absoluto. Así que encontramos 4 etapas interesantes en el Antiguo Testamento para entender el reino de Dios. Primero, el reino en esta creación, en el Edén. Luego, en el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que se convierte en Israel. Y pasamos a una tercera etapa en la época monárquica de Israel, en el tiempo dorado, con este pacto davídico. No hace pacto con ningún otro rey, sino con David, el que es conforme a su corazón. Y por último, hay una etapa muy interesante profética o de los profetas que nos hablan de esta esperanza de que Dios establezca su reino en la tierra, este reino milenial, este reino sempiterno, y es la esperanza profética en la boca de los profetas. Cuando hablamos del reino en la creación y el Edén se presenta como un modelo original del reino de Dios. Era el propósito de Dios, reinar en medio de su creación, en el corazón de Adán, en el corazón de Eva, en el corazón de la humanidad, donde su voluntad, por supuesto, se cumplía plenamente en ese Edén, en ese jardín hermoso, bajo su gobierno directo. Génesis 1:1 dice que Dios creó y ordenó el universo en todo este capitulado en 6 días y en el 7º descansa. Así que entendemos que el reino de Dios es que Él establece su soberanía. Adán y Eva actúan como esos cogobernadores que reflejan la autoridad de Dios, que reflejan su autoridad, por supuesto, sobre la creación, porque Dios los pone como cabeza, como administradores, como si fueran vicerregentes. Pero pasamos a otra etapa interesante donde Dios establece un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, un pacto 3 veces confirmado, y Dios le dice en el capítulo 12, 1 y 3 que Él va a ser de él una nación grande, que Dios va a bendecir a su descendencia, que bendecirá a los que le bendigan, que maldecirá a los que le maldigan, pero sobre todo que Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra a través de la vida y de la promesa que Dios le da a su siervo Abraham. Dios establece su reino de forma visible y es a través de su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Dios quiere gobernar a través de sus propias vidas y del testimonio de su pueblo. La promesa es que a Abraham se le promete una tierra y una descendencia que poseería esa tierra eternamente, que simboliza el dominio de Dios. Por eso en Génesis capítulo 15, versículo 4, lo vamos a encontrar
luego vino a él esta palabra diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo, será el que te va a heredar. Así que estamos hablando de una hermosísima teocracia, una teocracia de Dios, porque Él quiere ser el rey absoluto. Y en el Éxodo, Dios rescata a Israel para que sea un reino de sacerdotes, donde el Señor, el Eterno, sea el rey absoluto sobre Israel. Israel es la maqueta de la humanidad y es el ejemplo de lo que Dios quiere hacer en medio de las naciones. Dice Éxodo 19, 5, 6. Dios le dice a Moisés que si el pueblo obedece su voz, será su especial tesoro entre los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Puedes imaginarte el propósito de Dios? Que toda la humanidad sea apartada y que toda nación sea consagrada a Dios. Un reino de sacerdotes donde el sumo sacerdote sea nuestro rey. Y entendamos que esta teocracia es porque Dios quiere obrar en la vida de todo ser humano que se permita dirigir, que se permita gobernar y sujetar por la palabra de Dios. En Éxodo 15, 18 expresa el autor, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ese es el propósito de Dios, un reino eterno. Y en esta visión del Antiguo Testamento nos va a permitir cuajar cuál es la visión de Dios en el Nuevo Testamento con la venida o el envío de su Hijo amado Cristo Jesús. Porque Jesús anuncia el querigma, el anuncio, la proclamación de nuestro amado Jesús es precisamente el reino de los cielos, el reino de Dios, y el reino de los cielos es un sinónimo en el Nuevo Testamento. Pero estamos entendiendo que Dios ha querido desde el principio gobernar en medio del corazón del ser humano, pero Adán y Eva, al desobedecer, tuvieron que salir de ese status quo donde podían disfrutar de la presencia, podían disfrutar de la mismísima voz y la compañía de la presencia de Dios, pero al apartar sus corazones, ellos renunciaron al gobierno de Dios. Así como Adán y Eva, después de que entraron en la época moderna las ideas modernas, desde la filosofía, hay un divorcio en la humanidad. El ser humano tiende a querer su independencia olvidándose de su creador, pero su creador quiere gobernar su mente y sus corazones. Encontramos estas etapas de los pactos a través de los patriarcas con Abraham, Isaac y Jacob confirmada, y después Dios saca a su pueblo por la promesa que le hace a Abraham de esta esclavitud, y Dios los lleva a esta libertad para poder gobernar sus vidas a través de su pacto, a través de su palabra. Pasan los años y pasan las eras y encontramos un tiempo diferente, que es el tiempo de la monarquía de Israel. Y está David en el trono, y Dios quiere que su dinastía continúe sentado en el trono, porque ahora Dios quiere gobernar a través de los reyes. Dios promete a David una dinastía y un trono eterno. Así que en 2 de Samuel 7:16, Dios hace esta preciosa promesa a David, que no faltará un varón que se siente en la silla del trono, porque lo que Dios quiere es continuar gobernando a través del señorío de los reyes. Dios no quería darles un rey. El pueblo se empeñó
en que ellos querían un rey como todas las naciones. Dios les dijo no a través de su profeta, no, porque sus hijas van a ser llevadas como esclavas, van a servir al rey, les van a pedir impuestos, les van a pedir que colaboren y que trabajen para el reino. Y entonces Dios dijo, no, yo los voy a gobernar, yo los voy a dirigir, yo voy a ser su rey. Pero el pueblo dijo, no, queremos un rey humano. Entonces, conforme a todas estas palabras, en 2 de Samuel 7, 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y es lo que Dios le hace, le promete y hace este pacto con David, que nunca faltará un varón. En Primera de Reyes 8:25 dice que no faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos, dice, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Fíjense cómo Dios pacta con David de que no va a faltar un varón, pero el propósito es para que ellos guarden el camino y anden delante de Dios. El trono de David se convierte en esa base de la esperanza mesiánica, el reino de Dios que se va a establecer a través de un descendiente de David. Y es preciosa la historia bíblica, como la genealogía en los evangelios apuntalan desde David hasta la descendencia en nuestro amado Cristo Jesús. Jesús, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, y él puede ser, él es el cumplimiento, no solamente puede ser, él es el cumplimiento de este pacto davínico, y por eso viene nuestro amado Jesús a hablarnos de el reino de Dios en los evangelios. Y es sorprendente porque ¿cómo es ese reino? Es este reino de justicia y de paz. A menudo confundimos el reino de Dios con rituales, con reglas externas, pero la Biblia es clara. Este reino transforma nuestra naturaleza interna, nuestra forma de tratar al prójimo e incluso nuestra paz mental. Romanos 14:17 expresa, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios es algo que se materializa, que se concreta y que nos lleva a la acción. No es algo etéreo que está allá en el tercero, séptimo cielo, algo ajeno a mí, sino está concretizado y está precisamente personificado en nuestro amado Cristo Jesús. Si en tu vida hay caos, el reino de Dios va a traer orden. Si hay amargura, el Señor va a traer gozo. No se trata de lo que consumes, sino de lo que gobierna tu interior, de quién gobierna tu corazón. Por eso es importante abrir nuestro corazón y nuestra mente al reino de nuestro amado Cristo Jesús. Un reino de verdad, un reino espiritual, es un reino diferente, es un gran contraste de la monarquía humana, de la historia de los reyes e incluso de los reyes bíblicos. En un mundo donde el más fuerte domina, el reino de Dios rompe estos esquemas. El reino es el reino de humildad, donde los últimos son los primeros. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 36. No necesitamos las armas de este mundo para extender su mensaje. Se extiende
con amor, con servicio, con la palabra, con misericordia, con bondad, con hacer el bien, con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El reino de Dios en nuestro amado Cristo Jesús es un reino que nos lleva a la acción, es un llamado a actuar, es un llamado a ser hacedores de la palabra. La pregunta para usted que nos escucha hoy no es si el reino de Dios existe, sino quién reina en su vida, en tu vida, sus precauciones, su pasado o el reino de gloria. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No te afanes por el mañana, no busques el reino de hoy, porque el Rey se encargará de todas tus necesidades. ¿Sabes? Este reino es el reino de nuestro amado Cristo Jesús, un reino hermosísimo. Y para entender esta esperanza profética de estas etapas del reino de Dios en el Antiguo Testamento, es una esperanza real, es una esperanza profética, porque tras el fracaso de los reyes humanos, de las historias y las crónicas de los reyes, donde la frase que más perdura: y hacía lo malo delante de Dios. Y era un rey, y fue un rey malo en otras versiones. O dice: y se inclinó al mal igual que sus padres. Hay una reiteración de ese fracaso de reinos humanos. Y luego de ese fracaso viene el exilio, viene la dominación por los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos para el pueblo de Dios. Y entonces es esta época donde nace la esperanza y florece esta palabra esperanzadora para el pueblo de Dios. Y los profetas anuncian un reino futuro y un reino restaurado. Hablamos de que el reino davídico va a ser restaurado por medio de el Mesías. Y vienen días, dice Jeremías, fíjense nada más. A mí me llama la atención 3 citas bíblicas donde los profetas exalzan esta esperanza a través del reino del Mesías o de la restauración por medio del Mesías. Y dice Jeremías 23, 5, 6: vienen días, afirma el Señor, en que levantaré un vástago justo de David, un rey que reinará sabiamente y hará justicia y derecho en la tierra. ¿Se dan cuenta de los elementos del reino de Dios? ¿Sí? Sabiduría, justicia, derecho. ¿Y de dónde viene? De un renuevo, de un descendiente justo, precisamente de David. Por otro lado, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, entre el 23 y 24, él dice: levantaré sobre ellos un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Sí, sabemos que el oficio de David era pastor, fue pastor, y fue un gran pastor. No fue un pastor cualquiera, fue un pastor espectacular, un pastor que pastoreó, defendió, que luchó y que siempre estuvo alerta por las ovejas. Y nos da esta figura del tipo de David como un tipo de Cristo. Jesús es el príncipe de los pastores y dice: yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe entre ellos. Y aquí vemos esta esperanza profética por medio del profeta Ezequiel, de los profetas mayores junto con Jeremías, Isaías, ¿sí? Así que Amós, otro profeta, nos comenta que en aquel día yo levantaré la choza caída de David, cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y le reconstruiré como en los días de antaño. Hablamos de la monarquía gloriosa, de la monarquía especial,
para Israel a través de el Mesías. Así que esta esperanza profética nos describe, por medio de los profetas, por supuesto, que este reino es un reino de justicia, de paz, incluso de dominio universal de el Señor de señores sobre todas y cada una de las naciones. El Salmo 145 dice los salmistas en el 11 al 13 que hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplo de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad, de la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, es un reino sempiterno, que gobiernas de generación en generación. Dios quiere reinar sobre tu vida. Dios quiere reinar sobre tu familia. Dios quiere reinar en tu trabajo, en tu profesión, ahí en donde tú estudias, en tu universidad. Dios quiere gobernar en el corazón de todos sus hijos y de toda su creación. Estás invitado, estás incluido, estás en la mira de Dios, estás en el corazón de Dios. Él quiere gobernar sobre tu propia vida. Dios es bueno y no quiere en ningún momento dejar su creación y dejar a su pueblo amado, tampoco a su iglesia. El cumplimiento de estas promesas se va a centrar en la figura del Mesías, quien restaurará el gobierno de Dios de forma eterna. Y estamos hablando de que el Señor regresará, porque dice Daniel capítulo 2 versículo 44, Dios levantará un reino eterno que jamás será destruido. Otro profeta grande, Daniel, y Daniel apuntala al reinado de el Mesías, y el único que puede gobernar es Cristo Jesús en tu mente y tu corazón. Él es el que puede guiarte, el que puede contenerte, pero también el que puede transformar tu vida a través de su influencia, su persona, su esencia y su espíritu. Israel conoció a Dios como rey en el Antiguo Testamento, aunque también esperaban un Mesías descendiente de David que establecería un reino eterno, pero vino y no le aceptaron. Y gracias a que Israel desecha al amado príncipe, el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, nosotros, los no judíos, tenemos acceso a esta preciosa bendición. Se llama vida eterna. El reino de Dios comenzó anunciado proféticamente, pero es inaugurado por Jesucristo. Avanza por medio de la iglesia y va a ser consumida en la eternidad. Él es el gran tema que une desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si podemos tener una visión clara de la historia bíblica, el reino de Dios cubre toda la historia bíblica, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 66 libros que apuntalan al unigénito Hijo de Dios, que quiere gobernar tu propia vida, que quiere gobernar tu corazón, que quiere gobernar todo tu ser, porque donde Dios gobierna, allí se manifiesta su reino. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto del reino de Dios hay en nuestras vidas? ¿Qué porcentaje de nuestra vida, gobierna el reino de Dios?
El reino de Dios comienza con el derecho de autor. Él creó el cielo. Él es el gobierno legítimo. Y en el Edén, Adán y Eva podían haber gobernado eternamente. Pero al revelarse, el reino se manifiesta como una promesa de restauración. Y un descendiente de la mujer será el que restaurará. El que restaurará. Así que yo te invito a que reflexiones si en verdad estamos en el reino de Dios o estamos en una religión. ¿Estamos sometidos a la soberanía de Dios o solo ejercemos un servicio? ¿Estamos manifestando la esencia del reino de Dios o solamente estamos haciendo prosélitos? Estamos haciendo este prosélito. Por eso, en esta hora, necesitamos reflexionar en nuestra propia vida. Dios es soberano. Dios es rey. Dios es el gran Dios de la gloria, el rey de la gloria. Por favor, pon tu vida en balanza y seamos honestos. Si el reino de Dios se está estableciendo en nuestra vida, ¿por qué no reflexionamos? Regresamos a cerrar con una preciosa oración. Reflexiona. Adelante, Claudio. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. Hemos podido escuchar acerca del reino de Dios y cómo este tema en el Mesías abraza y besa el Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí el Antiguo Testamento conecta el reino con el Mesías. David es un tipo de Cristo. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un reino de pacto y de fidelidad. Y es lo que la iglesia hoy está padeciendo. La iglesia está dejando de permanecer en el reino de Dios. Se ha conformado a tener una actitud religiosa, una identidad religiosa, pero se ha alejado de la esencia de la proclamación de nuestro amado Cristo Jesús. La iglesia ha abandonado al reino de Dios y se ha acartonado en hacer crecer una organización, en hacerse viral o famosa. La iglesia ha perdido el propósito y se ha dejado deslumbrar con la modernidad y las reglas del juego de esta época que se llama la tecnología, olvidándose que el propósito es la justicia, el amor y la paz de Dios manifestada a su prójimo. Daniel ve la piedra que desmenuza los imperios humanos. Por eso decía que en aquel día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y él permanecerá para siempre. Aunque apuntaló a la caída del imperio babilónico, el imperio persa y por supuesto el reino o el imperio griego y romano que fueron desaparecidos. Así es cuando Daniel ve la piedra que desmenuza los imperios humanos. Es el reino de Dios en el Antiguo Testamento, que es la respuesta final a la injusticia de los imperios de este mundo. Y hoy el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos sigue siendo la respuesta
a la humanidad, a la necesidad de esta generación, porque es un reino de paz, es un reino no de este mundo, un reino distinto. En tiempos de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Las noticias del mundo evangélico protestante. Aquí tienes un resumen de los principales acontecimientos más destacados en el mundo cristiano evangélico en este tiempo de luces y perfecciones. Alarma con persecución religiosa. La organización Puertas presentó actualizaciones en su lista, la lista mundial de persecución 2026, que estima que más de 388 millones de cristianos enfrentan altos niveles de discriminación. Puntos críticos: Corea del Norte, Somalia, que reportan un deterioro significativo, también en Siria y Nigeria, donde ataques coordinados contra iglesias durante la reciente Pascua dejaron múltiples víctimas. En un enfoque en América Latina, el informe señala que en Nicaragua continúa una presión muy fuerte contra líderes cristianos, mientras que en Colombia y México el crimen organizado se ha convertido en el principal factor que limita la libertad de culto en zonas rurales. Récord de la lectura bíblica digital. Según la plataforma YouVersion, anuncia que durante la Semana Santa de este 2026 alcanzó el pico histórico de actividad, con más de 21 millones de usuarios que utilizaron la aplicación simultáneamente para leer, compartir textos bíblicos, reflejando una reciente adopción como herramienta digital para el estudio personal. Vamos a España. La Cumbre de Evangelización 2026 que se celebró en Madrid, la Cumbre de Evangelización enfocada en la creación de comunidades saludables y sostenibles. El liderazgo participaron figuras como el misionero sueco Johan Kastling y el pastor Juan Carlos Parra. Se hizo un llamado a la unidad interdenominacional, a la formación de nuevos discípulos, más allá de la apertura de templos físicos. En América Latina, el barco de la Biblia en las Amazonas. Este 17 de abril se reportó el avance de una nueva misión fluvial en las cuencas del Amazonas. Este proyecto utiliza embarcaciones equipadas con literatura bíblica, suministros médicos y tecnología de comunicación para asistir a las comunidades indígenas aisladas, integrando el mensaje espiritual con la ayuda social. Transformación del mapa religioso. Nuevos datos de World Value analizan la transición de la región. Aunque el crecimiento evangélico ha sido explosivo durante las décadas pasadas, ha pasado del 6 al 23% en ciertos periodos, se observa ahora una tendencia hacia la fe individual. Menos personas se ligan a las instituciones tradicionales. Aunque mantienen sus creencias cristianas de forma privada, ellos prefieren tener una manifestación de fe completamente individual. In memoriam, la Comunidad de España recordó el legado del pastor Manuel Vidal Fernández, fundador de la Iglesia Evangélica Salem, tras cumplirse un mes de su fallecimiento. En el Cono Sur, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República de Argentina, ACIERA, mantuvo encuentros con autoridades legislativas para tratar temas de libertad religiosa y asistencia social en barrios vulnerables. Entre otras noticias, crece la movilización de la oración nacional en un proyecto llamado Oración de Costa a Costa. Diversos ministerios evangélicos lanzaron esta campaña con la meta de reunir a 1 millón de cristianos orando desde la Pascua por el avivamiento espiritual, por 1 millón de conversiones a Cristo. El movimiento, claro, se ha recibido con este gran respaldo de varias iglesias y redes cristianas.
oración de costa a costa desde la Pascua hasta el Pentecostés. Líderes evangélicos debaten apoyo político en tiempos de guerra. Medios internacionales reportaron que varios líderes evangélicos en Estados Unidos continúan respaldando el discurso religioso del presidente de los Estados Unidos y del gobierno durante el conflicto con Irán. Se ha generado debate dentro del evangelismo o del evangelismo entre quienes apoyan la postura nacionalista y quienes llaman a una paz bíblica. Nuevo liderazgo en la Iglesia Anglicana Mundial. La nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mujali, declara que ofrece un liderazgo pastoral sereno y sin ansiedad, marcando una nueva etapa en la comunidad anglicana con énfasis en unidad, cuidado pastoral y estabilidad espiritual. El Vaticano llama al cese al fuego. El Papa León XIV pidió una tregua inmediata de 2 semanas en Medio Oriente y exhortó a acompañar la diplomacia con oración. Aunque es noticia católica, ha sido bien recibida por sectores evangélicos que promueven reconciliación y la paz internacional. Conversión de cristianos entre jóvenes europeos. Qué importante este suceso y qué trascendental. Urge sangre nueva para la Europa vieja. Reportes en Reino Unido destacan un aumento en jóvenes que se acercan al cristianismo. Algunos provenientes del ateísmo, iglesias evangélicas y movimientos juveniles ven esto como señal de búsqueda espiritual en una generación marcada por una crisis existencial. Evangelical Church en el Caribe combaten crisis social. Líderes evangélicos de St. Kitts en Nevis anunciaron la colaboración con autoridades para enfrentar el problema de las drogas y fortalecer los valores familiares, comunitarios e iglesias locales. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En medio de la tensión global, en medio de la guerra, la iglesia evangélica sigue orando, sigue evangelizando y buscando la reconciliación con el Señor. Entre guerras y avivamiento, el mundo evangélico se mueve en oración. Hasta aquí las noticias del mundo cristiano, del mundo evangélico protestante. Tiempo de luces y perfecciones, frases célebres que nos dan para pensar. La frase de esta hora es: si Dios te ha llamado a servirle, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Esta frase atribuida a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, expresa una verdad poderosa sobre el valor superior del llamado divino frente al prestigio terrenal. Cuando Charles Spurgeon dijo: si Dios te ha llamado a servirle, no te rebajes a ser rey de Inglaterra, Él nos quiere enseñar y nos quiso ministrar diciendo: el servicio al Señor supera cualquier honor humano. Ser rey de Inglaterra representaba uno de los cargos más altos del mundo en esa época. Sin embargo, para Spurgeon, servir a Dios es aún más grande que gobernar una nación. No cambies propósitos por posición. Muchos cambian su misión por fama, dinero o reconocimiento. La frase nos advierte: no abandones lo eterno por lo terrenal. La verdadera grandeza está en el obedecer. En la Biblia, Moisés dejó los privilegios de Egipto para cumplir el propósito de Dios. Lee Hebreos 11, 24, 26. ¿Cuál sería la aplicación para nuestras vidas? No te rebajes
a cambiar tu llamado por salario. Trabaja por amor. Trabaja porque amas al Señor y su obra. Él es un buen patrón que recompensa de una forma espectacular. Pero lo importante es que tú trabajes por amor a Él y a su obra, a las almas. No te rebajes a cambiar el ministerio por ego. ¿De qué te sirve sentirte poderoso, sentirte famoso, si al final quedas vacío? No te rebajes a cambiar propósito por aplausos. La realidad es que el único que merece la honra y la gloria es el Señor. No te rebajes a cambiar eternidad por comodidad. Esfuérzate y sé valiente para agradar el corazón de Dios. Esta cita subraya la convicción de Spurgeon de que la labor más elevada y honrosa y trascendental en esta tierra no es el poder político, no es el poder económico, incluso el poder del conocimiento, que todo esto es terrenal, sino el privilegio más honroso es servir al reino de Dios. Para él, ser útil en la obra eterna de Dios supera cualquier grandeza humana. Así que yo te invito a que seamos sencillos y sensibles al llamado. ¿De qué te sirve o de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Si el cielo te comisionó, la tierra no puede promocionarte más alto. Spurgeon nos señala que el llamado de Dios no es un sacrificio menor, sino el honor más alto posible. Hoy meditemos en esta frase. A simple vista parece exagerada, como puede ser rebajarse ser rey. ¿No es acaso una posición de honor, de poder y gloria? Pero el autor de esta frase entendía una verdad eterna. No existe corona terrenal más alta que el privilegio de servir al Creador, al Señor, al Rey del universo. El mundo mide la grandeza por títulos, dinero, fama, autoridad, y Dios la mide por obediencia, humildad, fidelidad y servicio. Muchos sueñan con tronos, pero pocos valoran los altares. Muchos desean ser reconocidos por los hombres, pero pocos desean ser aprobados por el cielo. Cuando Dios llama a una persona, le entrega algo más grande que una carrera, más alto que un cargo, más duradero que un imperio. Le entrega propósito eterno. Así que David fue pastor antes que rey, porque primero aprendió a servir. Pablo de Tarso, por supuesto, dejó el prestigio religioso para ganar una misión eterna. Moisés pudo quedarse en el palacio de Egipto, pero eligió el llamado de Dios. Quizás hoy usted no está buscando un reino, pero sí puede estar tentado a cambiar su llamado por comodidad, su fe por aceptación y su integridad por ventaja. Recuerde esto: nunca será promoción abandonar lo que Dios le asignó. Aunque parezca ascenso ante los hombres, puede ser descenso ante el cielo. Tal vez nadie lo aplauda para servir. Tal vez nadie lo reconoce sin esfuerzo, o todo su esfuerzo. Tal vez su tarea parece pequeña, pero el reino de Dios es servir. No es poca cosa. Servir es reinar con dignidad espiritual. Pregúntate hoy: ¿qué estoy cambiando por algo inferior? ¿Qué llamado estoy descuidando por causas pasajeras? Si Dios lo llamó,
Eso ya es honor suficiente. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Mateo 20:26. No se rebaje, cambiando destino por brillo momentáneo. No cambie su propósito por aplausos. No cambie su servicio por vanidad. Dios lo llamó. Ya lo elevó. Que el Señor le bendiga. Gracias. ¿Sabés predicar un texto bíblico correctamente? Inscribite al Bachillerato Teológico Ministerial. No es solo un curso bíblico, es un programa formal de formación ministerial integral para líderes, obreros y futuros pastores. Es una preparación completa, formación bíblica sólida para una sana doctrina, formación ministerial práctica, acorde a tu llamado. Enseñamos teología bíblica. El próximo sábado 18 de abril iniciamos nuestras clases virtuales. Son los fines de semana y nuestro curso propedéutico es gratuito. Para más información, escucha lo siguiente. En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.